Hola a todos y bienvenidos al video de mi testimonio. Creo que aunque me encantaría hacer algún tipo de advertencia de contenido, el título y la miniatura ya avisan de qué va a ser el testimonio. Así que nada, quiero ir directo al punto porque no sé de cuánto me va a quedar este video. Lo único que sé es que va a glorificar el nombre de Dios por completo. Para empezar, cuando yo tenía 19 años, conseguí un trabajo en un call center. Fue ahí donde conocí a, vamos a llamarle X, un chico que era un par de años mayor que yo y sí, era fan de la comunidad Red Pill, lo cual no sería algo importante a destacar si no fuera porque en internet se rumorea que los fans de la comunidad Red Pill tienen el perfil psicológico de un criminal en potencia. El punto acá es que el chico con el que empecé a salir encaja bastante en esa descripción. Y si alguien pues no sabe qué es la comunidad Red Pill, déjenme decirles que es este rollo que fomenta la supremacía masculina, machismo, misoginia, que le hace creer a los incels que si ellos nunca han tocado a una mujer, el problema es la mujer que no se dejó tocar y no ellos. Y miren, se los dice una chica cristiana. Jamás en los años en los que llevo yendo a la iglesia he escuchado a alguien fomentar odio hacia la mujer y mucho menos las cosas que fomenta la comunidad Red Pill, ¿ok? Pero esta solo es mi experiencia. Ya si a alguien le tocó una iglesia donde eran machistas, lo siento, déjame decirte que no todos son así. Entonces, mi ex era fan de este tipo de cosas y no lo escondía. A mí, antes de conocerlo, ya me habían advertido sobre los Red Pills, pero recuerdo que cuando lo conocí dije, no creo que deba generalizar, no creo que todos sean malos, tal vez a pesar de sus gustos, puede ser un buen tipo, pero me equivoqué. Lo que sí es que no podemos atribuirle nada de lo que pasó en esta relación a ninguno de sus gustos ni a los influencers que él seguía. Sin embargo, los gustos en entretenimiento que él tenía ya delataban bastante su mentalidad. Los primeros 3 meses donde éramos amigos y coqueteábamos, él tenía una personalidad muy diferente a la que vino después. De hecho, empezó siendo bastante prometedor. Era detallista, era atento, salíamos todas las semanas, me escribía, me preguntaba cómo estaba y un largo etcétera. Después de los 3 meses donde todo iba muy bien, él me pidió que fuera su novia. Y yo le dije que sí. Automáticamente le dio la vuelta a la moneda. Igual debo decir que algo de culpa tengo, no de lo que él me hizo, de eso no, pero sí de haber aceptado salir con él en un inicio. La Biblia advierte del yugo desigual en múltiples ocasiones y yo ya lo sabía, pero no me importó. Entonces yo ya era cristiana, pero él no. De hecho, se la pasaba discutiendo más en contra de Dios que a favor de él, así que tampoco podemos afirmar que fuera salvo. Por lo tanto, era yugo desigual por donde se le viera. Encima de eso, en una de las primeras veces que salimos, recuerdo que estaba esperando a que él terminara de trabajar y cuando por fin bajó del edificio, yo lo vi bajando las escaleras y recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me dijo, ese no es. No era la primera vez que el Espíritu Santo me hablaba, entonces yo ya sabía identificar su voz. ¿Y saben qué le respondí? Le dije, solo va a ser temporal y después lo dejo. Le dije eso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. A mí la verdad es que me sorprendió que no me hubiera caído un rayo después de haber pronunciado esas palabras debido a mi increíble falta de respeto, pero hoy en día sé que el Señor no es de los que te deja caer un rayo, ¿ok? De hecho, haber desobedecido a su voz en ese momento fue algo con lo que cargué durante bastantes años. Y fue hasta hace muy poco que me pude deshacer de la culpa cuando alguien me explicó que el Espíritu Santo está para advertirnos y no para condenarnos. Pero llegaremos a eso en unos minutos. Siguiendo con la historia, mientras este chico y yo aún éramos amigos, él tendía a desaparecerse un buen rato de internet y de repente aparecer en la puerta de mi casa, así sin aviso, sin decir nada. Según yo, desaparecerse un rato de internet y aparecer de la nada era un acto de amor. Fue mucho después de que terminamos que una chica apareció en internet contando su experiencia saliendo con un fan del Temach, uno de estos influencers de la comunidad Red Pill, y ella contaba que su exnovio hacía exactamente lo mismo, que se desaparecía un buen tiempo de internet, del chat, y de repente le aparecía en persona. Fue ahí donde yo me enteré que eso no era ningún acto de amor, sino que era una técnica de manipulación recomendada por el Temach, y se le llama
el Amazon. ¿Y por qué se le llama el Amazon? Porque salirte de internet, desaparecerte un tiempo y aparecer de la nada físicamente genera la cantidad de dopamina que suele generar una compra en Amazon o un pedido en línea. Plan, todo este proceso de hacer tu pedido, perderle el hilo y que de repente te tocan el timbre porque el paquete ya está fuera de tu casa, genera dopamina y eso genera adicción. Por eso es que hay gente adicta a comprar en línea. Y la única razón por la que estoy aclarando esto en este video es porque si yo me enteré que eso era una técnica de manipulación, fue porque esta chica lo contó en internet. Así que si alguien capaz viendo esto se da cuenta que le están haciendo lo mismo, a lo mejor aún está a tiempo de poder terminar esa relación. Más allá de eso, como algunos ya podrán suponer, al hacerme novia de este chico también empezó a haber fornicación. En ese momento era consensuado. En plan, yo estaba de acuerdo. Él me incitaba a mí y yo a él. Aunque claramente entre más me involucraba con X, más me alejaba de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado te aleja de Dios. Y la fornicación es pecado. Sin embargo, aun cuando era consensuado, lo cual habrá sido durante un mes y nada más, yo no me la pasaba tan bien como el mundo lo pinta. De hecho, llegué a pensar que yo era la que tenía algo mal porque a la vez que esto pasaba, él dejaba de interesarse en mí. Ya no me escribía, ya no le interesaba, ya no era atento ni detallista. Ahora le daba vergüenza agarrarme de la mano en público, cosa que antes no. De amigos todo era muy bonito, pero ahora que éramos novios, todo iba mal y yo no entendía por qué. Si de amigos todo es muy bonito, se supone que cuando te vuelves novio de alguien tendría que ser mejor la cosa que cuando eran amigos, no peor. Así que yo no entendía qué estaba pasando. Él ya no quería que saliéramos en citas a menos que le diera algún tipo de acto sexual antes. Y yo quería tener citas como los novios normales. Entonces, lo que alguna vez fue sexo voluntario se convirtió en abuso sexual muy rápido. Yo lo que quería era que este chico me amara y pensaba que si le daba lo que él pedía, entonces él me amaría, pero eso nunca pasó. Y el hecho de que lo que yo quería era ser amada por un hombre ya habla bastante del vacío emocional que tenía por dentro en ese momento. Y es algo irónico porque yo quería que un hombre me amara y este claramente no lo hacía, pero ya había un hombre amándome por completo y ese era Jesús, solo que yo en ese momento aún no me había dado cuenta. Entonces, como si la relación con mi ex no hubiera sido ya bastante precaria, él encima de todo me engañaba con su mejor amiga y me engañó con ella casi toda la relación. Entre más tiempo pasaba, el abuso sexual era más horrible y asqueroso que la semana anterior. Él usaba técnicas de manipulación como ponerse frío y distante en caso de que yo no le diera lo que él pedía, y eso me hacía sentir culpable, pensando que era yo la que estaba haciendo algo mal al negarse. Obviamente la relación se me hizo una carga, porque en primera el abuso sexual me hacía sentir sucia y humillada. Solía quedarme la sensación de estar enferma del estómago, con ganas de meterme a bañar para poder limpiarme y que cada vez el vacío emocional se me hacía más grande. Había ido un par de veces a la iglesia, pero cuando conocí a X dejé de ir. Ya no oraba y claramente tenía más pecados en ese momento que los que tenía antes de haber conocido a este chico, porque antes de conocerlo a él ya estaba luchando con la masturbación y la pornografía. Y cuando caí en fornicación dejé de luchar contra eso. Fue como decir, bueno, ya no importa, ya estamos acá metidos. Y por mucha vergüenza que me dé admitir todo eso, pues Dios me dijo hace un tiempo, todo lo que te avergüenza de tu pasado glorifica mi nombre porque yo ya te saqué de ahí. Así que toda la gloria a Él, porque definitivamente me sacó de cada uno de esos pecados. Para ese momento yo ya no hablaba con el Espíritu Santo, pero todavía recordaba lo hermoso que era pasar tiempo con Él. Así que empecé a buscar al Señor otra vez, desde mi casa, pero lo hacía. ¿Han visto eso de que Dios siempre está hablando? Pues pude notarlo en ese entonces porque prédica, podcast, video totalmente al azar que yo ponía con un tema totalmente random. Sí o sí alguien decía, no se unan en yugo desigual y la fornicación es pecado y el pecado los aleja de Dios. Entonces como que el mensaje era bastante claro. Pero yo a ese punto dependía emocionalmente de la relación, así que intenté decirle que quería seguir con él, pero que ya no quería nada en el ámbito sexual, porque yo ya no quería sentirme desvalorada y usada, a lo cual él se escandalizó amenazándome con que para eso mejor prefería terminar conmigo, y como yo no quería perderlo, ya no dije nada. Después empecé a ir a la iglesia a la que solamente había ido un par de veces antes de conocer a X, y este asunto se volvió motivo de pelea, porque la iglesia
iglesia, según decía, me alejaba de él. Alejarme no sería la palabra que yo usaría. Más bien, en la iglesia me presentaron a Jesús y Jesús me salvó de este chico. Voy a ser muy honesta, sin Jesucristo yo probablemente estaría muerta o metida todavía en una relación abusiva, porque yo no confiaba en nadie, no tenía una red de apoyo, así que nadie sabía por lo que yo estaba pasando. Haber conocido a Jesús fue como sentir la tranquilidad de que por fin la situación estaba en manos de alguien que de verdad podía ayudarme, porque hasta antes de eso yo sentía que me estaba ahogando sola. Así que sí, yo le debo la vida a Cristo. Y no preferiría que hubiera sido de otra forma. Incluso recuerdo que la primera vez que asistí a la iglesia le dije al Señor, por favor dame algo, lo que sea, pero que sea algo de tu parte. Y mientras pasaba el servicio y el pastor predicaba, aunque no me acuerdo de qué era el tema, sí tengo muy claro que en algún momento el pastor se detuvo y dijo, bienvenido a casa. Te estaba esperando. Fue en general a la congregación, pero yo supe en ese momento que era de parte de Dios para mí y que Él había estado todo ese tiempo esperando a que yo volviera. A partir de ahí intenté dejar a mi ex en varias ocasiones, pero él no se iba. Pasé luchando para que se fuera unos 4 meses, hasta que un día la profeta general de la iglesia dijo de parte de Dios que ese día era día de liberación para todos, que se rompían cadenas. Y yo, en mi desesperación para que X me dejara vivir en paz, dije, esta palabra es para mí, yo arrebato esta palabra, la hago mía, y al llegar a mi casa llamé a X, le dije que ya no quería estar con él y por primera vez después de varios meses su respuesta fue, bueno, haz lo que se te venga en gana, Irene. Llegó un par de días después a dejarme las cosas que él tenía mías y para gloria de Dios nunca más lo volví a ver. Después de esa relación, entender que lo que había pasado era abuso sexual fue difícil y perdonarlo lo fue incluso más. Yo solo sabía que cuando me acordaba de todo me inundaba mucha tristeza y mucho odio. Me sentía usada, abusada y denigrada. Era muy triste pensar que él me había visto solo como un pedazo de carne y no como alguien que mereciera amor y respeto. Si algo aprendí después de eso es que el abuso sexual golpea directamente tu integridad y tu identidad. Sientes que no vales nada y de hecho yo sentía que no tenía valor alguno, como si por el abuso todo lo que yo era se hubiera quebrado. A veces sentía tanto asco que me metía a bañar solo para sentirme mejor. Los recuerdos me inundaban y llegó un punto en el que me atormentaba tanto que tenía pesadillas sobre lo mismo casi todos los días. Y era muy horrible porque cuando me despertaba sentía tanto asco hacia mí misma como si hubiera sucedido realmente. Lo único que yo quería era olvidarme por completo de todo lo que había pasado. Vivía con paranoia cada día y deseaba que ni una sola persona, ni hombre ni mujer, se me volviera a acercar. Regularmente hay 2 tipos de reacciones entre las víctimas de abuso sexual. Están las que se hipersexualizan y las que deciden cerrar por completo esa área de su vida. Yo hice lo segundo. Algo tan sencillo como imaginarme casada con un hombre de Dios y que llegaba la luna de miel hacía que yo sintiera asco y pánico. Entonces yo pensaba que no podía volver a estar con alguien nunca más. Adicional, todavía estaba luchando en ese momento con la masturbación y la pornografía. Y ante el hecho de sentirme incómoda conmigo misma, dije, ok, hay que matar 2 pájaros de un tiro, porque encima esto es pecado. Así que de la mano del Espíritu Santo, un día decidí dejar la masturbación y la pornografía y ponerle fin a todos esos pecados. Ante eso, después de unos meses, decidí escribirle a mi pastora de jóvenes y le expliqué todo, que no lograba librarme de los recuerdos en ningún momento, porque aún con cada cosa mala que me había pasado, a veces todavía tenía pensamientos en donde mi ex volvía y que en mi mente yo quería estar con él. En mi lógica yo decía, no entiendo por qué tengo este sentimiento de querer volver si me la pasé tan mal. Simplemente para mí no tenía sentido. El punto es que mi pastora fue la primera a la que se lo conté porque no le había dicho nada a absolutamente nadie, ni a mi familia, ni fuera ni dentro de la iglesia, porque me sentía muy avergonzada, sentía mucha vergüenza y yo veía a todas las chicas ahí y me sentía fuera de lugar. Para mí cada una de ellas se veía tan pura que yo me decía, no sé qué hace alguien como yo entre estas chicas que se ven tan limpias. Esa frase me da algo de risa hoy en día porque ahora me doy cuenta de que es una mentira de Satanás. La iglesia es un hospital. Jesús lo dijo, los sanos no necesitan un médico, los enfermos sí. Pero cuando has pasado por algo como el abuso sexual, te da la impresión de que llevas un cartel en la frente que dice abusado y crees que todos los demás pueden darse cuenta de eso. Entras a la iglesia y sientes que desencajas, pero dejar de buscar a Jesús por esa sensación es de las peores cosas que uno puede hacer. Simplemente nadie pasa frente a un hospital y decide no entrar porque cree que está sangrando demasiado o que
porque no lo van a poder ayudar. El hospital es para los heridos y la iglesia también. El punto es que mi pastora de jóvenes fue la primera a la que se lo conté y ella me explicó que el Señor había creado el sexo para el matrimonio porque los involucrados no solamente se unen física sino también espiritualmente. En otras palabras, como enlazar tu alma con el de la otra persona. Por eso los que caían en fornicación, aunque terminaran con la persona, muchas veces pasaban años y años sin olvidarse de él o ella porque nunca rompían la conexión espiritual. Pero la gente no tiene por qué quedarse así. Literalmente Jesús resolvió todos esos problemas por nosotros en la cruz. Eso era algo que mi pastora me explicaba y ella me ayudó a hacer una oración en el nombre de Jesús para romper toda conexión. Solo que primero debía arrepentirme y pedirle perdón a Dios por los actos sexuales en los que yo había participado voluntariamente. Quiere decir, los del inicio de la relación con mi ex. Los otros no, pero debía confesar los primeros, los que sí habían sido voluntarios, para que Jesús pudiera cubrir mi pecado con su sangre, ya que esos sí me contaban a mí como fornicación. Sin embargo, mi pastora, después de escuchar la otra parte de mi historia con X, me dijo con mucho tacto: Irene, ¿no crees que esto fue abuso sexual? Esa fue la primera vez que alguien usó ese término para referirse a lo que me había pasado. Hacía casi medio año que yo había dejado a este chico y aunque sí tenía la sospecha de que era abuso, recuerdo que no quería usar esa palabra porque sentía que estaba exagerando. Ese día solo le respondí a mi pastora: sí, creo que sí, y no volví a tocar el tema. A partir de ahí pasó más o menos medio año y aunque al romper la conexión espiritual en el nombre de Jesús, el deseo de volver a ver a mi ex se había ido, todavía tenía todos los recuerdos horribles dándome vueltas en la cabeza de día y de noche. Fue ahí cuando en una reunión de jóvenes, durante la alabanza, el pastor empezó a dar palabra de Dios y decía de parte de Dios los momentos más difíciles en los que Él había estado en nuestra vida, los cuales nosotros no queríamos enfrentar porque eran demasiado dolorosos. Decía cosas como: cuando tus padres se divorciaron, yo estaba ahí; cuando murió tal persona, yo estaba ahí. Y de repente el pastor se quedó un momento en silencio y dijo: el abuso sexual, sí, yo estaba ahí. A mí eso me rompió por completo porque supe que era de parte del Señor para mí. Y si Dios lo había visto como abuso sexual, quería decir que sí lo había sido. Y eso también significaba que yo tenía que empezar a admitirlo de esa manera. Ese día tuve la primera liberación de la que fui consciente y nadie me tocó. Solo éramos Jesús y yo. Mientras yo estaba ahí en el suelo hecha pedazos por lo que acababa de decir el Señor, solo sabía que Jesús estaba sacando algo de mi pecho. Nunca supe qué tipo de espíritu sacó de mí ese día, pero lo que sé es que cuando me levanté del suelo me sentía más tranquila y más ligera. Aunque ese día admito que me fui sintiéndome mejor, no me duró demasiado. Ahora que admitía que lo que había sucedido era abuso sexual, solo me ponía más triste porque eso significaba que mi ex nunca me había visto con amor, sino que él solo me utilizaba. Entonces Satanás empezó a llegar a mi mente con cosas como: a la chica con la que te engañaron, probablemente a ella no la abusó, a ella de seguro sí la vio como alguien valiosa y a ti no. Eran pensamientos así todo el tiempo. Créanme, fue una época muy triste, porque ese tipo de pensamientos me hacía sentir como que la que no valía nada era yo. Me sentía inferior y generaba en mí algún tipo de odio y rencor. Era como que me preguntaba: ¿por qué a mí? ¿Por qué me había pasado eso a mí y no a ella? ¿Por qué me había tocado a mí pasar por el abuso sexual y no a esta chica? Hoy en día no le deseo el abuso sexual a nadie, pero tengo que admitir que en ese momento esos eran mis pensamientos. Simplemente yo quería que le hubiera tocado a cualquiera que no fuera yo. Y siguió así hasta que varios meses después, un día un familiar me dijo que quería presentarme a su novio y automáticamente pensé: no quiero conocerlo porque no quiero que me abuse. Y yo misma me respondí: Irene, ¿por qué pensaste que lo primero que va a hacer alguien que no conoces es abusarte? En ese momento supe que algo estaba muy mal en mí y que necesitaba ayuda, que mi mentalidad estaba bastante rota y que oficialmente necesitaba ir a terapia. Así que empecé a buscar en internet, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros. E hizo que me topara con un ministerio de mi país, no de mi iglesia, sino de otra, que tiene grupos de apoyo para cristianos que han pasado por distintas cosas, para los que han sufrido infidelidad en su matrimonio, para los que están luchando con la atracción al mismo sexo, para los que están atados a pecado sexual. Y en ese momento estaban anunciando su nuevo grupo que era para cristianos que habían sido víctimas de abuso sexual. Fue muy gracioso porque en ese momento yo no tenía dinero para nada, la terapia era muy cara, pero Dios me había puesto en la mano la cantidad exacta para dar el único pago que te solicitaban al inscribirte en el grupo, que era el equivalente a unas 2 sesiones de terapia normal, pero aquí eran 12. La conclusión es que en Dios no existen las coincidencias. El grupo duraba 12 semanas y era una reunión por semana, totalmente en línea, ya que también había gente de otros países
países. No solo era grupo de apoyo, sino que en cada clase te enseñaban algo sobre el abuso sexual con orientación psicológica cristocéntrica, porque los que crearon el grupo con toda la modalidad y estructura de los temas son psicólogos y psiquiatras cristianos, de los cuales la mayoría estaba presente en cada una de las sesiones. En la primera clase te explicaban todo lo que se clasificaba como abuso sexual para que identificaras y aceptaras que de todo te había sucedido. Ahí fue donde me explicaron que el Espíritu Santo está para advertirnos y no para condenarnos. Fue hasta ese entonces que pude deshacerme del peso de no haberle hecho caso a su voz años atrás. Si el Espíritu Santo no me condenaba, yo tampoco debía hacerlo. En otra clase te explicaban que Dios nunca te iba a enviar el abuso sexual, sino que tú habías sido víctima de la naturaleza caída del ser humano y que Dios condenaba lo que te habían hecho. También explicaban que para los que creíamos que Dios no había hecho nada para salvarnos de esa situación, en realidad Él ya había dado a su único hijo para restaurarnos de eso. Y mientras el abuso sucedía, el Señor ya estaba escribiendo una nueva historia de restauración y vida para cada uno de nosotros. Fue en este grupo donde aprendí que el abuso golpea directamente tu integridad, tu mentalidad y tu identidad, y que eso de sentir que llevas un cartel de abusado en la frente es algo que le pasa a la mayoría de las víctimas. Al final en cada clase te explicaban algo diferente en el ámbito psicológico y cómo enfrentarlo de la mano de Jesús. El grupo de apoyo fue la cosa más horrible que yo he hecho en mi vida. Fue horrible. Ha sido la cosa más dolorosa a la que me he enfrentado hasta ahora. Desde que empezó el grupo, cada día me levantaba y me sentía peor que el día anterior. Dejaban tareas reflexivas sobre el tema que acabábamos de ver y cada tarea era más difícil que la de la semana pasada. Para cuando llegamos a la sesión 5 o 6, yo ya no podía soportarlo. Me estaba muriendo en vida. Era horrible. De hecho, recuerdo que ese domingo en mi iglesia yo estaba llorando cuando de repente el Espíritu Santo me dijo: las crucifixiones son lentas. En ese momento entendí por qué era que me la estaba pasando tan mal, por qué cada día era más difícil que el anterior, y es que Dios estaba crucificando cada una de las heridas que había que crucificar en mí, y eso era increíblemente doloroso. Estar en el grupo de apoyo, en resumen, fue como volver a revivir el trauma. Antes de empezar, yo ya tenía pesadillas sobre otros temas, debido a que ya había pasado más de un año desde que había terminado con mi ex, pero en cuanto empecé el grupo, volvieron las pesadillas en donde era abusada por él. Me despertaba sintiendo náusea y con la sensación de asco hacia mí misma, como si hubiera sucedido realmente. Es verdad que podía darme de baja del grupo en cualquier momento, podía no asistir y ya estaba, pero si algo me acompañaba desde años atrás era esa frase que dice: si atraviesas el infierno, no te detengas. Ya iba a mitad de las sesiones y detenerme en ese momento significaba que todo el dolor que había sentido hasta ahí hubiera sido en vano. Entonces me dije: voy a cumplir las 12 semanas de grupo, así me cueste la vida. No llegué tan lejos para echarme atrás ahora. Y bueno, una de las cosas que me asustaba era normalizar el estado mental en el que me encontraba. Sabía que no estaba bien y me dije: mejor recibir ayuda ahorita que soy consciente que la necesito y no después cuando ya no quiero admitirlo. Así que seguí adelante con el grupo y cuando creí que ya había pasado lo peor, llegó la reunión 9 del grupo de apoyo. Alguien tendrá que suponer lo que voy a decir, pero el tema de esa reunión era el perdón. Una de las cosas que aclararon desde el inicio del grupo es que casi todos los mentores y mentoras que te apoyan durante las semanas son sobrevivientes de abuso sexual que lograron salir adelante y ahora buscaban ayudar a otros de la mano de Jesús. Incluso los psicólogos y psiquiatras que estaban detrás de la formación del grupo, también la mayoría de ellos eran sobrevivientes de abuso. El punto es que en la clase 9, una de las mentoras contó su testimonio de cómo ella creía que su abusador estaría pidiendo limosna o algo parecido, porque Dios iba a cobrar venganza de lo que le había hecho. Pero un día lo volvió a ver después de muchos años y al hombre le iba bien. Yo recuerdo que ella dijo que el tipo era pastor de una iglesia. Puede que me equivoque, pero el punto es que no le estaba yendo mal. Enojada, esta chica le preguntó a Dios por qué a él le estaba yendo tan bien después de todo lo que le había hecho. Y el Señor le respondió: la misma gracia que cayó sobre ti cayó sobre él. En esa clase nos explicaron que ninguno de nosotros es inocente y la Biblia lo respalda diciendo que no existen las buenas personas, que no hay ninguno justo y que el único inocente murió en la cruz por nosotros. Aclaremos de una vez que eso no quiere decir que no debas denunciar al agresor. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Nadie puede obligarte a no hacerlo. Y si tú no quieres denunciarlo, no lo hagas.
nadie puede obligarte a hacerlo. Al final eso es decisión de cada uno. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque luego hay gente que por no investigar bien dice que las víctimas tienen el pecado de abuso sexual como fornicación, y eso es totalmente falso. Si tú fuiste la víctima, el pecado es del agresor, no tuyo. Él es el culpable, no tú. Lo único de lo que la víctima puede ser culpable es de no perdonar, porque perdonar a los que nos lastiman es algo que genuinamente el Señor nos manda hacer en su palabra. Sin embargo, aclaremos de una vez que nuestro Padre Celestial sabe que somos humanos y que el perdón en la mayoría de nosotros va a llevar tiempo. Así que sí, Él nos manda a perdonar, pero también es un Dios paciente y sabe cuándo vamos a estar listos para hacerlo. Y mientras tanto, Él nos acompaña en todo el proceso. Sin embargo, todos hemos cometido algún pecado contra Dios y contra otros en algún momento de nuestra vida, así que no hay nadie inocente. Todos hemos caído en algo, ya sea mentira, chisme, envidia, entre otras muchas cosas, a lo cual Jesús ya pagó por nuestras faltas y pecados, solo que en la cruz Él también pagó por las faltas y pecados de otros contra nosotros. Y precisamente porque Jesús ya me perdonó y murió por las faltas y pecados de otros contra mí, es que me manda a perdonar al agresor. En el único capítulo de Filemón, versículo 17 al 19 dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y en la traducción al lenguaje actual, el versículo 18 menciona: si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Filemón no es solo la carta de Pablo a Filemón, también es de Jesús hacia nosotros, diciéndonos: si en algo te dañó o en algo te debe a alguien, cóbramelo a mí, yo lo pagué por él en la cruz. Y encima dice: técnicamente no deberías cobrarme nada porque todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes es por mí. Entender que Jesús murió en la cruz por mis pecados es fácil. Entender que también murió por los pecados de otros contra mí es difícil. Entender eso ha sido una de las cosas más dolorosas que he hecho en toda mi vida. Y creo que en estos versículos queda más que claro, porque literal somos nosotros los que le debemos todo a Cristo. Pensar que alguien nos debe algo por mucho que nos haya dañado es hasta cierto punto orgullo, porque si en tal caso alguien puede reclamar que le deben algo, es Jesús, porque fue el único inocente de todos nosotros y fue el que más sufrió. Pero como Dios es todo misericordioso, literalmente ahí mismo nos dice: si acaso crees que alguien te dañó o te debe algo, cóbramelo a mí, ponlo a mi cuenta. ¿Por qué? Porque Él pagó por eso en la cruz. En esa clase explicaron dos cosas importantes. La primera, perdonar no significa volver a tener contacto con el abusador. Si tu vida o tu integridad están en riesgo, no vuelvas a tener contacto y ya. Puedes perdonar sin volver a relacionarte. Y dos, Dios va a hacer justicia, porque Él condena lo que te hicieron y Él es un juez justo. Pero la justicia de Dios no se tiene que ver como tú quieres que se vea. Esto que voy a decir a continuación no lo dijeron en el grupo, esto lo digo yo. Y es que hay que aclarar que denunciar al agresor y perdonarlo poco o nada tienen que ver, porque hay gente que denuncia y perdona, y hay gente que denuncia y nunca perdona. También hay gente que nunca denuncia y perdona, y hay gente que nunca denuncia y nunca perdona. Así que me atrevería a decir que denunciar y perdonar no tienen nada que ver. Sin embargo, como dije, la denuncia es elección de cada uno. El perdonar, por otro lado, es un mandato de Dios. Si con recibir esa clase yo quedé mal, la tarea que dejaron del tema marcó un antes y un después en mi vida. Entre las actividades que nos ponían para hacer estaba escuchar el testimonio de Joyce Meyer, que si no lo han visto se divide en 3 partes y les dejo el link abajo en la descripción. Pero básicamente cuenta cómo ella fue abusada por su padre durante muchos años, cómo tuvo que perdonarlo y encima que todavía le quedaban las secuelas del abuso. Sinceramente no recuerdo la mayoría, pero tengo muy presente que ella cuenta que todavía le molesta que le pongan la mano cerca de la cara porque era la manera en la que su madre la amenazaba de joven para que no contara lo que pasaba en casa. Cuando yo acabé el testimonio de ella, de mí no quedaba nada. En el instante en el que ese video se acabó,
yo estaba muerta. No podía entender cómo un Dios justo podía hacerme a mí cargar con los efectos del abuso, pero si el agresor se convertía a Cristo, quedaba aparentemente intacto. En mi mente, eso era lo peor que me podían haber dicho. Yo lo que quería era que todos esos efectos, paranoia, pesadillas y asco se fueran para poder vivir una vida normal. En otro testimonio, un hombre contaba cómo casi 30 o 40 años después de haber sido abusado, todavía le daba un instante de pánico cuando otro hombre entraba en la misma estancia que él. Decía eso con tanta tranquilidad que concluían que Jesús había prometido hacer el camino con nosotros y que pensar que Jesús estaba haciendo el camino con él lo dejaba bastante tranquilo. Miren, para vergüenza mía y para gloria de Dios, porque en Dios nada se va a perder, yo he sido muy impertinente con el Señor en más de una ocasión y Él ha tenido mucha misericordia. Ese día, después de escuchar el testimonio de ese hombre, literalmente le dije a Dios: ¿a mí de qué me sirve que tu hijo me acompañe si no me quitas esto? Esta es la definición de que el Señor tiene un amor infinito por todos, debido a que yo merecía que me cayera un rayo por decir eso, pero no sucedió porque claramente nuestro Padre no es así. De hecho, hizo todo lo contrario. Pero mientras tanto, ese día yo me morí. Yo estaba muerta. A partir de ese momento de mí no quedaba nada. Acabé llorando en el piso de mi cuarto, temblando sin poder controlarlo, incapaz de soportar el dolor que estaba sintiendo. Incluso tuve un ataque de pánico esa tarde y cuando pasó todo eso le dije a Dios: vas a tener que hacer algo, matarme o alguna otra cosa, porque así como estoy no puedo seguir viviendo. Obvio no me mató porque si no, no estaría contando esto, pero aclaremos que bajo ningún contexto recomiendo dirigirse al Señor de esa manera, más considerando que la frase llevaba implícito que si Él no me mataba, lo iba a hacer yo. No era esa la intención, pero se entiende cuando uno analiza mis palabras. Este es el tipo de cosa que cuento para que ustedes eviten caer en mis errores, ¿ok? Y bueno, muerta como me sentía, tuve que terminar la tarea y eso hice. El resto de la actividad era poner en fichas de cartulina todas las ofensas que recordábamos haber recibido a lo largo de nuestra vida. Nuestros padres, abuelos, hermanos, agresores, etc. Entonces tenías como que un post-it y ponías el nombre de la persona que te lastimó, lo que te había hecho, cómo te hizo sentir y agarrabas un marcador rojo. Entonces decías en voz alta: yo hoy decido perdonar a el nombre de la persona por la ofensa de la ofensa y todo lo que mis sentimientos y mi voluntad no me lo permitan. Sé que la sangre de Cristo lo cubre y me fortalece para hacerlo. Deuda saldada. Nombre de la persona: no me debes nada. Ya Jesús lo pagó por ti en la cruz. Encima le hacías una cruz roja con el marcador como representación de la sangre de Cristo, como diciendo: esto ya lo cubrió Jesús. Miren, hay que ser muy intencional con eso porque puedes estar tachando con marcador rojo cada ofensa, pero si no estás buscando de verdad impartir ese perdón, estarás en el mismo lugar en el que estabas al empezar. Si algo aprendí en ese momento es que el perdón no es un sentimiento, es una lección. Muchas veces perdonar a alguien no te va a hacer sentir mejor inmediatamente. De hecho, es probable que sigas muy triste o muy enojado o lo que sea que estés sintiendo. En mi caso, perdonar solo me hizo sentir peor que antes y al día siguiente tampoco fue mejor. Sin embargo, han pasado varios meses desde eso y si algo puedo decir es que entre más perdonas cada día, más fácil se hace. En esta película cristiana que se llama La Cabaña, que va sobre que al protagonista le asesinan a su hija y claramente el tema es que él debe perdonar al asesino, hay una parte en la que él le dice al personaje de Dios: no sé cómo perdonar porque todavía sigo muy enojado. Y el personaje de Dios le responde: es probable que debas perdonar unas 1000 veces antes de que se te haga más fácil. Otra cosa que aprendí en parte por esa película es que juzgar al agresor era juzgarlo a él de niño, y de niño él era inocente, fue alguien más quien lo convirtió en lo que él era de adulto. Entonces tendría que juzgar a la otra persona que lo había convertido en eso, y a esa persona también alguien más lo había convertido en lo que era. El punto es que si seguía retrocediendo en todo el linaje fracturado, llegaría hasta Adán. Con esto no estoy diciendo que el agresor no tiene la culpa, porque sí la tiene. Solo estoy diciendo que yo ya no soy su juez. Yo ya no soy el juez de la persona que me abusó sexualmente. Su juez es Dios. Yo no puedo esperar que la justicia de Dios se vea como yo quiero que se vea. Y sé que hay gente que habrá sido abusada y no puede entender cómo estoy diciendo esto. Y está bien.
Yo tampoco lo entendí a la primera. No estoy esperando que lo entiendan en un inicio porque a mí también me llevó tiempo. Pero Dios ha obrado en mi vida y es gracias a Él que yo estoy contando esto con tanta paz. Al final pasé más de media semana muerta como me sentía hasta que llegó el domingo. En todos esos días tuve como un bloqueo de oración. Me arrodillaba y no me salía una sola palabra. Entonces en la iglesia, durante la oración, por primera vez me dirigí al Señor en todo ese tiempo y le volví a decir: tienes que hacer algo, porque yo así no puedo vivir. Cuando empezó la alabanza, el Señor me rompió por completo. Acabé en el suelo llorando de nuevo, incapaz de soportar el dolor que venía sintiendo desde días atrás. Me temblaba todo el cuerpo al punto de no poder controlarlo, y ahí en el suelo, cuando menos me lo esperé, apareció una chica que tiene don de profecía en mi iglesia, se arrodilló a mi lado y sin tener el más mínimo contexto, ella dijo de parte de Dios: eres libre en el nombre de Jesús y hoy es el día en el que voy a cambiar tu lamento en alabanza. Después de que ella dijera eso, empezó a sacar de mí un espíritu maligno tras otro. Llegó una de mis pastoras generales y ella siguió con la liberación sacando de mí varios espíritus. Decía: espíritu de tal y tal cosa, te ordeno que te vayas de la vida de Irene en el nombre de Jesús. Satanás, ya no tienes potestad sobre esta vida. Yo entendí que Satanás tenía potestad sobre mi vida debido a mi falta de perdón. A partir de ahí, toda la tristeza, la depresión y el odio que me habían acompañado durante tantos años se fueron en ese momento. Mientras eso pasaba, yo seguía en el suelo, hecha pedazos, llorando y gritando sin poder controlarlo. Ese día, Dios no solo cerró en mí todas las heridas del abuso sexual, sino todas las heridas de todas las épocas de mi vida en donde había sido dañada. Cada cosa que estaba en pedazos, todas las ruinas que yo era en ese momento, Él las volvió a unir por completo. Me levantó con su poder y lo que estaba roto de repente ya no lo estaba. Cuando me levanté ese día del suelo, yo ya no era la misma que cayó ahí llorando. Sé que el Señor me restauró por completo de todo en mi vida, no solo porque Él lo dijo, sino porque nunca me volví a sentir como me sentía antes. Y no me refiero solo a lo muerta que me sentía esos días, y tampoco como me sentía desde el abuso sexual, sino en general, desde que tengo uso de razón, nunca me he sentido tan completa y entera como a partir de ese momento. Algo como una religión, una cosa muerta, no puede ayudar a nadie, pero el poder del Dios viviente entrando en una persona, eso sí que te puede cambiar la vida en un instante. Si pude hacer este video sin llorar es porque Dios tiene todos mis pedazos unidos con su poder, porque fui restaurada por su misericordia y porque Él agarró mis pecados y los de otros contra mí y los cubrió con su sangre. Sé que hay gente que tiene mucho problema con el tema de la liberación porque eso es lo que les han inculcado, pero estoy agradecida de estar en una iglesia en donde sí se maneja la liberación, porque de lo contrario es probable que yo no estaría aquí contándoles esto. O igual y sí, porque Dios no tiene límites. Él no necesita que alguien te toque para liberarte. Como les dije, la primera liberación que yo tuve éramos solo Jesús y yo. Nadie me tocó. Y así como yo tengo ese testimonio, hay personas que no creen o no tienen idea de qué es la liberación, pero tienen la experiencia de haber notado cómo algo salía de ellos solamente ministrados por el Espíritu Santo. Nunca más volvieron a ser los mismos y eso es una liberación. Así que no se trata de si crees o no en eso, sino que Dios aún sigue administrando liberación, incluso sin utilizar a otra persona para hacerlo. En mi caso pude vivir la experiencia donde solo estaba Jesús liberándome a mí y otra donde estaba Él obrando a través de alguien más. Y con eso solo me queda decirles que si Dios reconstruye en ti 20 años de ruinas en menos de una hora, no da para que salgas fresco como lechuga. No. Cuando ese día terminó la alabanza, yo salí temblando como si me hubiera tomado 20 tazas de café en menos de 10 minutos. Como pude, me dirigí a los baños y a mitad de camino, una chica totalmente ajena a la situación me detuvo y me dijo: Irene, ¿estás bien? Irene, ¿qué te pasa? Yo no sé qué color vio en mi rostro o qué color no vio como para preguntarme eso, pero sé que yo llevaba la expresión de alguien que había estado muerta y Dios acababa de resucitarla solo unos minutos atrás. Ella y otro chico tuvieron que ayudar a calmarme porque conforme pasaban los minutos, yo solo temblaba más, las lenguas del espíritu iban en aumento y se notaba que si seguía así, mi cuerpo probablemente no lo iba a soportar. Cuando por fin me lograron tranquilizar, todo fue diferente. Yo solo puedo decirles que desde ese momento no he vuelto a ser atormentada por mi pasado. Ya no recuerdo el abuso sexual todos los días, ya no tengo pesadillas al respecto y tampoco estoy siendo bombardeada por un pensamiento tras otro, sino que por fin tengo la mente despejada, por fin puedo dedicar mis pensamientos al Señor y de verdad es tan hermoso por fin sentirme en paz. Recuerdo que en el grupo
grupo de apoyo había una chica que contaba que ella ya había perdonado a su abusador. Y no era solo porque ella lo dijera, sino que hablaba de él y de lo que sucedió con bastante paz. De hecho, debido a que era un amigo de sus padres, todavía lo veía un par de veces al año cuando se reunían. Aunque ella ya no le hablaba demasiado y tampoco se quedaba a solas con él, no le causaba ningún conflicto verlo. Cuando ella contaba eso, yo le decía al Señor, me encantaría poder pensar como ella. Me encantaría poder sentirme con tanta paz como esta chica, porque yo volví a ver al agresor en ese momento y cometía un crimen. Pero ya no quería seguir aferrándome a tanto dolor. Pasado unos días me di cuenta de que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe y la restauración también es por gracia precisamente por lo mismo. Yo no estoy bien por mi propia cuenta, estoy bien porque Dios tuvo misericordia de mí y porque al restaurarme yo no tengo el crédito de nada. Toda la gloria se la lleva a Él. Hoy puedo entender que aunque el mundo te vende la idea de que está bien odiar y guardar rencor, si tú eres creyente, la base de nuestra fe es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no perdonar a alguien que nos lastimó es como decirle a Jesús, gracias por salvarme, pero tu sacrificio no cubre lo que esta persona hizo contra mí. Si amamos a Jesús, no podemos darnos el lujo de creer que su sacrificio no cubre absolutamente todo. ¿Eso quiere decir que desde entonces mi vida es color de rosa? No, aunque Satanás ya no me llega con cosas tipo a la chica con la que te engañaron, probablemente a ella no la abusaron, ya no llega con eso porque ya no tiene efecto en mí. A veces aún llega con cosas tipo probablemente a tu ex le está yendo mejor que a ti a pesar de todo lo que te hizo. Cuando eso sucede, yo solo recuerdo que Dios es justo y mantengo eso en mi mente. Si al agresor, a pesar de todo lo que me hizo, le está yendo peor que a mí, Dios es justo, y si le está yendo mejor que a mí, Dios sigue siendo justo. En ambos casos solo sé que ya no es de mi incumbencia. El papel de juez es del Señor y no es mío. Y sobre los efectos del abuso sexual, que era lo que yo le estaba reclamando a Dios, déjenme decirles que Él se llevó la mayoría ese día. Toda la paranoia, las pesadillas, el asco, el Señor se lo llevó mientras me restauraba. Y las pocas que me quedaron, ahora puedo estar tranquila de decirles que Jesús prometió hacer el camino con nosotros. Así que no estoy sola pasando por las consecuencias, sino que Jesús va conmigo y me ayuda en cada paso que doy. Después de eso, el Señor me mandó a contar las buenas noticias. Y estas son las buenas noticias, que creemos en un Jesús que está vivo, que venció a la tumba, que venció al sepulcro, que resucitó y que por eso sigue haciendo milagros. Él sigue restaurando gente, sanando enfermos y liberando personas. Él puede hacer lo que para el hombre es imposible. Este es el Jesús en el que estamos creyendo, uno que no tiene límites y que no conoce imposibles. Para ir cerrando todo el tema, sé que este video va a llegar a más que han sido víctimas de abuso y que muchos no entenderán lo que estoy diciendo sobre que no es mi asunto lo que le suceda al agresor o no. Como lo mencioné antes, está bien, yo tampoco lo entendí al inicio, pero creo firmemente que una víctima de abuso sexual no se puede recuperar al 100% sin Dios. Esto no quiere decir que esté mal ir al psicólogo. A lo que voy es que es Dios el que sana las heridas. Y si Él no está incluido en el proceso, ningún ser humano y ningún proceso terapéutico te va a poder ayudar. A mí no me curó la terapia, a mí me curó el Señor. Lo que ningún ser humano podía hacer, Él lo hizo y lo hizo en cuestión de minutos. Pero Dios es un Dios personal y Él quiere obrar en cada uno de nosotros de forma diferente. La realidad es que Dios puede usar la terapia como un proceso a través del cual nos damos cuenta de ciertas cosas, pero la sanidad la da a Él. Sin embargo, la definición de testimonio es una experiencia personal de cada uno. Yo no tuve la necesidad de ir a terapia después del grupo, solo que ese fue mi caso y el Señor puede tener planes para otra persona donde sí tenga que ir a terapia y no tiene nada de malo. Un par de semanas después de lo que pasó, estaba platicando con una chica de la iglesia con la que ya éramos amigas y sin yo contarle nada, ella me contó que había pasado por algo parecido. Era la primera vez que yo escuchaba a alguien a mi alrededor en la iglesia decirme eso y me quedé pensando, ¿por qué no lo supe antes? Había pasado todo el proceso de más de un año pensando que yo era la única que atravesaba algo así, todo ese tiempo sintiendo que yo era la única que estaba sucia y marcada, y me venía a enterar de que alguien había pasado por algo parecido hasta que el Señor ya me había restaurado. De hecho, me di cuenta de que ella tampoco había dicho nada porque le daba vergüenza como a mí. Por eso quise volver a hacer este video, para decirte que si tú también fuiste víctima de abuso, no estás sola. Satanás quiere hacerte creer que tú eres la única y que eso te separa de las demás. Pero te aseguro sin dudarlo que en tu iglesia hay otras chicas que han pasado por lo mismo, pero que no lo dicen porque, así como me pasaba a mí, les da vergüenza. Por eso decidí contar esto de nuevo, pero esta vez para no quitarlo de internet. Porque yo no soy el abuso que sufrí. Mi pasado no soy yo. Pero si contarlo hace que alguien se sienta acompañada en todo el proceso,
Perfecto. En internet hay miles de testimonios de gente que cuenta cómo Dios los sacó de las drogas, del alcohol, de la prostitución, pero los pocos que yo encontré sobre cómo Dios restauró a alguien del abuso sexual fueron los que vi debido a las tareas del grupo de apoyo. Déjame decirte que todas las pesadillas que te pudieron haber quedado a partir del abuso, los recuerdos diarios, el asco hacia tu cuerpo o hacia algún tipo de persona en específico, la tristeza, el dolor, la paranoia, el odio, la ira, no forman parte de la vida en abundancia que Jesús nos prometió. Dios quiere que nos metamos a bañar como parte de nuestra rutina de higiene personal básica, no porque nos inundaron los recuerdos y eso generó tanto asco en nosotros que tenemos la necesidad de bañarnos para volver a sentirnos limpios, ser atormentados todos los días por lo que pasó, pensar en el agresor y sentir que lo puedes matar, levantarte teniendo pesadillas sobre el mismo asunto. Todo eso no es parte de la vida que Dios quiere que vivamos. Lo sé porque a mí me pasaban estas cosas y ya no es así desde que Jesús metió su mano y cambió el rumbo de mi vida en menos de una hora. Fue ahí cuando me di cuenta que no es parte de su diseño que vivamos de esa manera. Fue reflexionando sobre todo eso que quise hacer este video, porque ese odio y ese rencor que tenía antes ya no están en mí. El cartel de abusada en la frente ya no lo tengo. Ahora Jesús puso ahí su nombre y debajo la palabra restaurada. Pero lo que me pasó a mí no es solo para mí, yo no tengo nada especial. Esto es para cualquiera que crea en Dios y que le permita a Él obrar en su vida. Si tú eres cristiano, no solo creas en Dios, también créele a Dios, de que Él puede salvarte, de que Él puede restaurarte y de que Él puede volver a unir todos tus pedazos y dejarte completo de una forma en la que nunca en tu vida lo has experimentado. Dale la oportunidad al Señor y te aseguro que tu testimonio será más impactante que el mío. Una cosa que noté cuando salí ese día de la iglesia es que yo llevaba un vestido y una chaqueta totalmente nuevos. Y cuando lo entendí me puse a pensar que Dios incluso se aseguró que yo me viera bonita, tan bonita como uno se puede ver tirada en el suelo, llena de lágrimas y mocos, pero Él se aseguró que llevara ropa nueva ese día. Así de detallista es Dios. Para concluir, ya lo había dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. En este canal antes hacía contenido secular, pero después de todo me di cuenta de que a Dios no le agradaba. Así que eliminé los casi 100 videos que tenía en ese momento y ahora voy a usar esto para subir contenido que edifique al reino. Sinceramente espero que este video le haya traído esperanza a muchos y eso es todo. Bye.